Así, de pies, les invitamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, y luego Ezequiel 22, porciones que nos acompañaron durante la semana pasada. Hoy seguimos con la serie, amén, el poder de la intercesión. Libro de Mateo capítulo 18. Le vamos a dar lectura comenzando desde el verso 18 y de ahí nos vamos a trasladar a Ezequiel capítulo 22. Cuando ustedes lo tengan me dicen amén, amado. Reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 18: de cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les serán hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche. Voy a continuar con esta serie que hemos titulado El poder de la intercesión. Te pido que tú te glorifiques, que nos uses, que me den la sapiencia para educar, enseñar a nuestros hermanos en esta congregación y a todos los que nos van a estar viendo a través de nuestro canal y las redes, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. La serie que vamos a continuar, como he venido mencionando, estamos hablando en cuanto a la intercesión, y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hicimos la semana pasada. En la semana pasada comenzamos a hablarles sobre cuál es el significado del propósito, y hablamos que la intercesión, o más bien cuando hablamos de propósito de parte de Dios para con nosotros, de habernos traído a la tierra, fue la intención original por la cual fuimos nosotros creados. Les expliqué y les dije que Dios creó a la humanidad con tres propósitos principales, los cuales mencioné y dije que número uno era reflejar la naturaleza de Dios. Número dos, llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad aquí en la tierra. Y por último, tener comunión con su creación. También le hablé y le mencioné la semana pasada que nosotros somos colaboradores suyos. Y le dije que esta palabra significa aquello que coopera, aquello que ayuda con, o que trabaja juntos. Tenemos que entender que nosotros, como mencioné semanas atrás, cuando les traje el estudio Conociendo al Espíritu Santo, le dije que Él es nuestro socio y nosotros trabajamos en coinonía con Él, en comunión profunda con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en esta segunda parte de esta serie, quiero decirles qué es lo que produce en el mundo espiritual la intercesión que cada uno de nosotros hacemos cuando clamamos a Dios. Lo primero que hace cada vez que oramos e intercedemos, lo primero que hace es levantar un vallado. Y yo quiero que apunte todo el que vino a aprender en este día un vallado. Y hoy vamos a abarcarnos y hablar
de estos detalles tan profundos que cada uno de nosotros debemos de comprender. So dije que lo primero que hace la intercesión es que levanta un vallado. Diga conmigo, vallado. Y un vallado es un cerco de cobertura, es un cerco de protección que sirve para ayudar a los que están en aprietos y a su vez protege a los que están en cualquier situación. So, cada vez que nosotros intercedemos, estamos levantando ¿qué? Un vallado. Y el vallado dije que es un cerco de protección. El vallado dije que sirve para ayudar a aquellos que están en aprietos, sea cualquiera que sea el aprieto, y a su vez también les protege a cualquiera que esté bajo cualquier tipo de situación. Nunca jamás podré olvidar, y esto lo relaté en uno de mis libros que escribí, una de las experiencias que tuve muy negativa mientras iba camino a Roma a predicar. Tuvimos un gran problema en el avión donde una mujer trató de abrir la puerta a 40,000 pies de altura mientras me conducía hacia Europa a una campaña. Y después que yo llegué, por la gracia de Dios y todo lo que Dios hizo, alguien se acercó a mí sin saber lo que había pasado y me dijo: Dios me levantó en la madrugada a orar por ti. Y lloraba y gemía: espero que esto esté bien. Me había escrito y me impactó tanto porque ella, sin saberlo, el Espíritu Santo la había levantado para hacer un vallado de protección y de cobertura por la crisis o la situación que estaba pasando en aquel tiempo. A su vez, el vallado sirve para mantener fuera a los invasores o enemigos. Hoy yo quiero que usted entienda que cuando hacemos un clamor, una intercesión, que al final de esta serie vamos a tomar unos minutos para clamar y gemir en el Espíritu por unos minutos, para que usted conozca el poder de lo que es la intercesión. Pero mencioné y dije que a su vez el vallado sirve para mantener lejos a los invasores. Me explico. Cuando clamamos a Dios y nos convertimos en unos intercesores en nuestro hogar, matrimonio, hijos, casa, ministerio, estamos clamando para que los invasores, aquellos que vienen a invadir nuestro territorio, no puedan entrar, porque ¿qué? Hay un vallado, hay un cerco, hay una protección a favor de los nuestros. Y dicho de paso, ya que le menciono la palabra invasores, le he definido en varias ocasiones que la palabra filisteo tiene varias connotaciones en hebreo, pero uno de los significados es los invasores. Usted sabe que los filisteos siempre fueron enemigos de Dios, porque siempre invadían el terreno de Israel e invadían a Israel. Eso significa que cada vez que yo intercedo por alguien o por algo, yo estoy haciendo de que los invasores se mantengan fuera de mi territorio, fuera de mi terreno, fuera de mi casa, de mi salud, de mis hijos, de mi finanza, etc. En otras palabras, hacer un vallado significa rodear con un cerco o una pared con el fin de proteger. ¿Por qué el diablo se mete en muchos ministerios? ¿Por qué el diablo se mete en muchas iglesias? ¿Por qué los demonios se meten en muchos matrimonios? Porque no hay quien, él o ella, levante un muro de protección para mantener a los invasores fuera de lo que es nuestro entorno. Y la intercesión es tan importante y tan necesaria, porque es la intercesión lo que hará que cada vez que clamemos a Dios se levanten grandes murallas para proteger a los nuestros, para levantar muros hacia los nuestros. Y siento su presencia cada vez que nosotros clamamos
en un espíritu de intercesión. Y yo quiero que usted entienda, hay diferentes tipos y niveles de oración. La oración común bendice a papá, mamá, Juana, Petra. Pero la oración de intercesión es una oración diferente. Es una oración donde gemimos, donde se nos mueven las extrañas, donde movemos pies, manos, boca, donde sudamos, donde gemimos, lloramos. La intercesión es un nivel que muy pocas personas entran. Es el nivel donde los demonios no pueden resistir este tipo de oración o de intercesión. Y vuelvo y repito, la oración que hacemos con intercesión es la que rompe los yugos del diablo, es la que rompe las artimañas de los demonios, es la que suelta a los cautivos por el diablo. La oración con intercesión es la que salva al pecador, es la que echa fuera los espíritus inmundos. No una simple oración, sino la oración que hacemos pero intercediendo. Dígale al que está a su lado, es hora de interceder. Ahora, antes de irnos al primer pasaje bíblico de Nehemías 4, quiero decirle que ahora entiendo, habiéndole dicho eso y habiendo estudiado esto, la importancia de lo que es mantener un vallado. Porque un vallado roto, escuche bien, un vallado roto, o sea, descuidado, es una puerta abierta para que el diablo entre y nos destruya. En la antigüedad, todavía en Israel, escúcheme bien, y vamos a leer Nehemías 4, verso 7. Pero todavía en la antigüedad y aún hoy, en el siglo que estamos viviendo, en el siglo XXI, cuando usted va a visitar a Jerusalén específicamente, está rodeada de muros. Porque en la antigüedad era sumamente importante que cada ciudad tuviese murallas. Porque cuando las murallas están de pies, cuando las murallas están levantadas, es difícil que el enemigo entre en el territorio enemigo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en el día de hoy? Ahora bien, vamos a leer el libro de Nehemías en este momento, en el capítulo 4, versos 7 al 9, para que usted se dé cuenta cuán importante es mantener, oiga bien, nuestras murallas levantadas. Adelante, por favor. Gloria a Dios. Pero para un momento ahí, hermana. Léalo otra vez. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mira qué poderosa y qué increíble es esta palabra. Y voy a leerlo de manera pautada porque yo quiero que usted entienda que una ciudad donde tiene sus muros abajo es una ciudad que se presta para que los adversarios y los enemigos entren en dicho territorio. Si nos vamos al capítulo 4 del libro de Nehemías, verso 7, dice: pero aconteció que oyendo los Sanballat y Tobías, ¿quiénes eran ellos? Enemigos principales de Israel. Eran algunos generales, otros eran gobernantes, eran gente de la alta incurnia, tenían grandes posiciones, tenían grandes poderes. Amén. Y dice la escritura que cuando Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod se dieron cuenta que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, la palabra hebrea para portillo es brechas, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle ¿qué?
daño. Usted no sabía que el diablo se endiabla más cada vez que se percata que hay alguien que se levanta para interceder y levantar los portillos de la ciudad. Usted no se ha dado de cuenta que cada vez que un hombre y una mujer de Dios se levanta en oración, se levanta para interceder, se levanta para hacer guerra, usted sabe lo que empieza a ocurrir, que los muros empiezan a ser reedificados y los portillos, que son las brechas que se habían abierto, empiezan a ser amuralladas y cerradas, y esto causa de que Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se levanten para hacer la guerra, porque ellos saben que un pueblo que intercede es un pueblo que repara los portillos. Aleluya. Sanbalat y Tobías sabe que un pueblo que se levanta en intercesión es un pueblo que se levanta para sellar las grietas o las brechas que han sido abiertas en nuestras murallas. Levante esa mano y denle gloria a Dios en el día de hoy. A su nombre. Este pasaje nos muestra cómo esas brechas empezaron a ser cerradas, como acabo de decir, y cómo ellos empezaron a airarse al respecto, porque el diablo sabe quién es el que tiene el vallado y quién no lo tiene. Y Satanás sabe que una ciudad, una casa, un ministerio, una iglesia que tiene las murallas abajo, en cualquier momento puede entrar el adversario y salir como le dé la gana y hacer el daño que tenga que hacer. Pero cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia, cuando hay unos hermanos que se levantan a clamar y a interceder por los familiares, por la iglesia, siento la presencia de Dios, por sus hijos, por sus finanzas, amén, por sus vidas espirituales, materiales o físicas. Cuando hay un pueblo que se para en la brecha, lo que acontece es que esos muros, aleluya, que están agrietados, esas brechas que están abiertas por el combate, la guerra y el conflicto, empiezan a ser reconstruidas. El diablo se va a hablar más, porque él no quiere que una iglesia mantenga sus murallas arriba. Alábalo y no haga guaje en el día de hoy. Vámonos al libro de Job, por favor. Libro de Job, el capítulo número 1 y verso número 10. Un capítulo y un texto conocido por muchos, pero mire lo importante de nosotros aprender a tener ese vallado puesto a favor nuestro. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Diga conmigo, wow. Mire lo que dice, es una pregunta que el diablo le hace a Dios. Le dijo: ¿no le ha acercado alrededor a él? Y que yo acabo de definir lo que es un vallado. Es una cerca. Es un muro. Y recuerde que esto no estamos hablando de un muro ahora literal, externo que se veía, porque el diablo es espíritu y puede cruzar la muralla. Está hablando de un término espiritual. Porque quien intercede y quien ora, el diablo no puede entrar fácilmente a la casa de ninguno de nosotros que servimos a Dios. Ay, que pocos me entendieron. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Mira lo que ocurre cuando Dios nos cerca a nosotros. Vuelvo y reitero, en sentido espiritual ahora, no literal. Mira lo que ocurre. El trabajo de nuestras manos es bendecido, porque es que no puede entrar el devorador para destruir ninguna de nuestras propiedades o pertenencias, incluyendo nuestros familiares. Y el diablo sabe esto y le dice a Dios: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Porque el hombre, y esto lo comprobamos en el mismo capítulo 1 del libro de Job, que Job se levantaba toda la mañana para sacrificar a Dios por si sus hijos hubieran ofendido al Dios que él servía. Cuando usted se levanta de mañana a sacrificarse para orar, para interceder, bendice mi casa, bendice mis hijos, bendice mi hogar, bendice mi matrimonio, bendice mi ministerio, bendice la iglesia, cuídame del peligro, cuídame de cualquier trama del diablo. Aleluya. Dios le pone un cerco, le levanta un le levanta un vallado, y a su vez también le va a prosperar. Alábalo si es que puede. A su nombre. Diga conmigo, wow. Mira, hermano, esto a mí me tocó. Esto a mí me impresionó. Porque aunque nosotros no lo veamos, Dios nos protege, Dios nos cuida y Dios vela por nosotros. Claro, cuando el diablo se dio cuenta que Job estaba cercado, no le quedó de otra que subir a la presencia del Padre y pedirle un permiso especial para zarandearlo. Alma mía, alaba la gloria de Dios en esta hora. Por eso estamos hablando en esta serie el poder de la intercesión. Cuando nosotros aprendemos a interceder, ponemos un vallado sobre nuestros hijos y el diablo no los puede tocar. Ponemos un vallado sobre nuestra casa y el diablo no lo puede tocar. Ponemos un vallado sobre nuestros animales, nuestras casas, aleluya, nuestros carros, lo que sea, nuestros criados, aleluya, y el diablo no los puede tocar. Por eso Satanás tuvo que subir a la presencia de Dios para pedirle permiso a Dios. ¿Sabe lo que hacía Job? Job estaba orando, Job estaba buscando el rostro de Dios. Su nombre. Ahora vamos a definir más claro qué significa la palabra brecha. Apúntelo. Una brecha es una abertura. Una brecha es una fisura. Una brecha es una grieta, especialmente refiriéndose a una de nuestras murallas. Cuando hay una brecha en cualquiera de nuestras murallas, el problema de esto es que los enemigos saben que la grieta está, o la brecha, o la muralla está abierta, agrietada, y lo que va a buscar es de alguna manera cómo poderse introducir y meterse. Yo no sé cuántos vieron la película de Troya, pero Troya estaba bien custodiada y bien amurallada. Esta película salió hace como 23 o 24 años atrás, increíble. Me fascinó, tiene una verdad impresionante. Estaban las murallas tan y tan poderosamente altas y tan hechas que ningún adversario podía entrar a atacar a los troyanos. Pero ellos tenían una debilidad y era la idolatría. Ellos eran idólatras, especialmente al caballo. Y a alguien se le ocurrió una brillante y diabólica idea de construir un caballo gigantesco, pero súper grande y enorme, que pudiesen entrar docenas de soldados. Se tomaron semanas y meses en construirlo. Un día, mientras los troyanos festejaban, hacían fiesta, borrachos, se durmieron y los enemigos empujaron el caballo hacia las puertas de Troya. Y como ellos eran tan idólatras, no se dieron cuenta que al meter el caballo adentro, lo habían preparado de una manera donde los soldados se habían metido dentro del caballo troyano. Y mientras la ciudad celebraba y festejaba y se embriagaba de nuevo, salieron los enemigos, abrieron la puerta en el caballo que tenían,
se metieron y desde adentro les abrieron las puertas a los adversarios y quemaron la ciudad, que era altamente custodiada y protegida, pero por cuanto no velaron bien, se le metió el caballo de Troya adentro. Por eso es que como líderes siempre tenemos que cuidarnos del caballo de Troya, y para eso hay que orar, para eso hay que interceder, para eso hay que mantener nuestras murallas arriba. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy? Dáselo fuerte, que es para Él. Aprendí algo que me impresionó, y es lo siguiente. El diablo está buscando cómo abrir o penetrar nuestras brechas, que nos sirven como protección. En la antigüedad, específicamente en Jerusalén, cuando ellos peleaban con sus adversarios y enemigos, que era constantemente eso, específicamente sus filisteos, después de cada batalla que tenían, se creaban grandes brechas en las murallas. Y obviamente esto creaba grandes grietas o aberturas en esas murallas. Lo que pasaba y lo que sucedía, o más bien lo que representaba esto, era un tremendo peligro para el pueblo de Israel. Descubrí algo que me sorprendió y me impactó, ya que si los enemigos volvían, sabiendo, como el capítulo que se leyó del libro de Nehemías, que habían grietas en la ciudad, lo que sucedía era que ellos, al pasar las horas o días, volvían de nuevo y por esas grietas se metían. Por esas aberturas o por esas brechas, los enemigos se metían para atacar nuevamente el territorio. Leyendo algo me quedé impactado, como diría en inglés, en shock, porque descubrí que solamente soldados valientes se atrevían a hacer lo que hacían muy pocos, y era que cuando se levantaban grietas, aberturas o brechas en las murallas, unos soldados exclusivos se paraban en medio de la misma brecha para que el enemigo o adversario no pudiese entrar por esa abertura o esa grieta. Y estos soldados eran altamente reconocidos, altamente honrados, porque no todos se atrevían a pararse en una grieta, en una abertura. No me están entendiendo, pero se lo voy a traducir en la versión Rivera. Cuando usted sabe que un hermano está herido, cuando usted sabe que hay un hermano que ya no quiere llegar a la iglesia, cuando usted sabe que hay un hermano que está desanimado, ¿cuál es el deber nuestro? De pararnos en la abertura por él, de pararnos en la grieta a favor de él, de pararnos en esa brecha a favor de él y empezar a interceder, empezar a decirle al diablo: diablo, vete, suéltalo, aleluya, y empezar a clamar a Dios para que Dios lo guarde, lo cuide y lo proteja. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Fuerte, que es para Él. Ahora, ¿cuándo esa brecha se puede abrir? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuándo esa brecha se puede abrir? Bueno, número uno, esa brecha se abre, apunte esto, cuando usted deja de orar. Diga: ajá, ángeles, fuegos. Esa brecha se abre en la muralla cuando usted deja de orar. Primero. Segundo, cuando estamos en guerra. Tercero, cuando estamos en peligro. Cuarto, cuando estamos en problemas. Quinto, cuando estamos en crisis. Sexto, y pudiera seguir con el listado, cuando nos sentimos frustrados, desanimados, angustiados. Estas son aberturas que el diablo nos lanza en nuestra muralla espiritual para tratar de ir craqueándola, rompiéndola y abriendo brechas para él entonces poder entrar. Escuche este testimonio que me dejó anonadado, impactado, que hace años atrás que leí. Aleluya, donde había un hombre de Dios en una ciudad. Aleluya, y aconteció que iban a llegar dos hombres que
que no sabían quién rayo era él y se iban a meter a su casa a robarle. Pero sucedió que cuando ellos llegaron se dieron cuenta algo inusual que no tenían los demás vecinos. Había una muralla bien alta y ellos no pudieron entrar, y eso causó un impacto tan increíble que ellos volvieron unos días después y se percataron que las murallas ahora estaban craqueadas. Y eso más le llamó la atención. Y pasó una semana después y llegaron aquellos hombres que eran ladrones y empezaron a darse cuenta que las murallas ya se habían caído. Y volvieron días después, se dieron cuenta que en el lugar donde había murallas ya no había ninguna. ¿Sabe lo que le llamó la atención a estos ladrones? Le llamó tanto la atención que ahora le tocan la puerta al hombre que iban a robar. Pero no para robarle, sino para preguntarle ¿dónde rayo estaban las murallas que estaban semanas atrás? Y ellos le tocan la puerta, le preguntan al hombre de Dios, y el hombre de Dios se quedó impactado y entendió qué murallas estaba hablando. Y él mismo le tuvo que confesar y le dijo: yo no sé si ustedes son descarriados o no, pero lo que yo le voy a decir es lo que yo sé, lo que pasó. Lo que pasa es que esas murallas que ustedes vieron es cuando yo estaba intercediendo y estaba orando por mi casa. Pero pasó que pasé por una prueba y dejé de orar y dejé de buscar. Tacandalenza, taramayenso. Estoy sintiendo la gloria de Dios. Aleluya. Y mientras dejaba de orar, las murallas se estaban agrietando. ¿Y sabes por qué no viste ninguna? Porque ya llevo semanas que no hablo con Dios. Y aquel hombre empezó a llorar, y aquel hombre entendió cuán importante es el poder de la intercesión. Empuja al que está a tu lado y dile: ora. ¡Woo! My God. A su vez, hermano, esas brechas también pueden ser debilidades que podemos tener, las cuales los pueden debilitar y provocar a que se abran brechas. Por tal razón es necesario que alguien nos cubra en oración, que no nos paremos a criticar a nadie cuando está en un momento de debilidad, que nos paremos a defender y a custodiar y a cuidar la espalda a nuestro hermano. Que no tengamos una actitud apática como la que tuvo Caín con su hermano Abel cuando Dios le preguntó y le dijo: ¿dónde está Abel? Le dijo: ¿qué? ¿Acaso yo soy guardaespaldas de él? Malcriado también para completar. Nosotros estamos para convertirnos en intercesores a favor de la ciudad. Orar y clamar para que Dios haga cosas extraordinarias. Tenemos que aprender a pararnos en la brecha por otros. Nuestro Dios siempre está buscando gente que ore y que interceda por los demás. ¿Por qué tomé la porción bíblica de Ezequiel 22:30? Busqué a alguien que se parara ¿en qué? En la brecha. ¿Qué brecha? Una grieta, una abertura. Y Dios le dijo: busqué a alguien que se parara en la grieta o en la abertura a favor de la tierra, pero no hallé a nadie. Abasaba aquí Masoja. Dios está buscando a un intercesor, a una intercesora que se pare en la grieta, que se pare en la abertura y que clame por la humanidad delante de Dios. Ese es lo fuerte que es para él. Abisaí en un momento de debilidad se paró en la grieta. La Biblia lo dice en 2 de Samuel 21. Le vamos a dar lectura. Cuando David ya por tantos años de guerra estaba cansado, tuvo que pararse a defenderlo. Hoy por mí, mañana por ti. Leámoslos, por favor. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbebenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo:
nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¡Wow! Abisai, hijo de Sarbia, se convirtió en un levantador de portillos. Mire, hermano, por días atrás he venido oyendo la voz del Espíritu Santo en mi interior hablándome, y lo único que me ha susurrado es reparadores de portillo. Y cada vez que he orado, reparadores de portillo, y cada vez que clamo, reparadores de portillo, Dios nos está llamando, Chequina, para que nosotros aprendamos a restaurar los portillos que están agrietados, que se están craqueando, que están rotos. Alabado sea Dios. Y lo único que puede hacer esto es nosotros como iglesia. Hoy te insto a que te pares por tu familia, te pares por tus hijos, te pares por la iglesia, te pares por tus pastores, te pares por tus padres, te pares por tus nietos, te pares por los tuyos y le diga al diablo: se acabó, suéltalo, son propiedad de Dios. Hay gente que no se van a salvar hasta que alguien que sea reparador de portillo se pare en la brecha y comience a clamar por el perdido, por el pecador. Alaba a Dios, que se oiga. Diga conmigo, wow. Vamos a leer primero. Yo voy a leer dos versiones diferentes, pero vamos a empezar con Eclesiastés capítulo 10. Y lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Y yo luego se lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual y Nueva Traducción Viviente, para que usted vea qué es lo que pasa, como hemos venido hablando, si esas murallas se agrietan. Adelante. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Diga conmigo, wow. Mire lo que dice Salomón en su sapiencia. El que hiciere hoyo, ¿qué ocurre? Caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Traducción en la lengua actual: si haces hoyos, puedes caer en ellos. Si partes en dos un muro, puede morderte una serpiente. ¿Te das cuenta por qué es importante tener las murallas sin tocarlas? Para que las víboras no te piquen. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Para que las víboras no te muerdan. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún Salomón en su sapiencia lo declara y dice: si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Y si partes el muro en dos, puede morderte una serpiente. ¿Cuántos bendicen al Señor? Mire, hermano, cuando nuestras viñas tienen las murallas agrietadas, destruidas, nosotros tenemos que aprender a evitar eso. Vámonos a Isaías ahora, por favor. Capítulo 5, verso 5. Porque cuando nuestras viñas tienen las murallas agrietadas y destruidas, nosotros como creyentes debemos de evitar eso. Así que este profeta mayor, profeta mesiánico llamado Isaías, en el capítulo 5, verso 5, oiga lo que este gran hombre de Dios declara, para que nosotros tengamos mucho cuidado. Adelante. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Usted se está dando de cuenta de lo que acabaron de leer? Dios le da una palabra por medio del profeta Isaías y le dice: os mostraré pues ahora lo que yo haré con mi viña. Le voy a quitar ¿qué? Mi vallado, ¿qué? Mi protección, ¿qué? Mi cobertura. Y si Él nos quita el vallado, la protección o la cobertura, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Será destruida, será consumida. Por tal razón es que nosotros tenemos que aprender a ser reparadores de portillos. Pedirle a Dios por los nuestros.
Mira el mensaje que Dios me dio meses atrás, el año pasado, 2024. No sé cuántos se acuerdan de Hechos bajo el tema cuando la iglesia ora. ¿Se acuerdan? Estábamos pasando el momento de la suegra que estaba en la situación que estaba, y yo decía que cuando se pasa por lo que se pasa y la iglesia ora, las murallas se caen, o más bien las puertas se abren de la cárcel, la gente presa, las cadenas se abren. Y mire el resultado tan grande que vimos a favor nuestro. ¿Por qué? Porque la iglesia oró. Aprendamos, hermanos, a clamar por los cautivos. Orémosle a Dios que el diablo los suelte. Clamemos a Dios que haya bautismo del Espíritu Santo, que haya sanidades y milagros. Que cuando alguien esté desanimado, pongámonos en la brecha, dejémosla sin hueso y dejemos de criticar y señalar al otro y al prójimo. Aleluya. Y seamos reparadores de polvillo y digámosle: mira, ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí contigo y te voy a ayudar a orar, y te voy a ayudar a clamar, y te voy a ayudar a buscar el rostro de Dios. Si tú no tienes fuerza, yo voy a ser como Abisai, hijo de Salvia. Me voy a parar y te voy a defender, y voy a pelear con los enemigos, no importa cuán gigante sea. Yo voy a defenderte a capa y espada. ¿Sabe lo que hacía Israel en los tiempos bíblicos antiguos? ¿Sabe lo que hacía? Unían espalda con espalda a los soldados. El soldado que viraba mi espalda me la cuidaba, y yo le cuidaba la espalda a él. Aleluya. Es que siento la potencia de Dios en este altar. En vez de unirnos a criticar al prójimo, aleluya, o escuerarnos, vamos a unir espalda con espalda, pero para yo cuidar la tuya y tú cuidas la mía. Alábalo si es que puedes en esta noche. Su nombre. Lamentablemente, esta palabra que Dios le dio al profeta, si le quitaba el vallado, la iban a consumir. Vámonos ahora al libro de los Salmos, el capítulo 80, verso 12. Yo quiero que nuestra hermana me lo lea. Ella lo va a leer en la Reina Valera 1960, y yo voy a hacer lo mismo, lo voy a leer en dos versiones. Salmos capítulo 80, verso 12 al 14, para luego explicarle algo a profundidad. Cuando lo tenga, por favor, léalo. Salmo 80, verso 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Mira cómo lo dice la traducción en la lengua actual. Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu viña sin protección, sin cobertura, sin vallado? Todos nuestros enemigos pasan y nos hacen ¿qué? Daño. Nos devoran como fieras. Deja ya de castigarnos. Asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Roguémosles a Dios por su cobertura. Roguémosles a Dios por su protección. Si no tenemos el vallado, el diablo nos destruirá. Si no tenemos la protección de Dios, el diablo nos hará triza. Por eso hay que pararnos en la brecha para orar. Por eso hay que pararnos en la brecha para interceder. Alma mía, alaba a Dios en esta noche. Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas de modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos? Increíble. Diga conmigo: wow. O sea, alguna versión lo expone destruir y otras dicen robar nuestros frutos. Porque la verdad es que donde no hay protección, donde no hay muros, Satanás va a robar ese cerco y esa protección. Vayan buscando 1 de Samuel capítulo 12, verso 23, a quien se lo haya dado. Pero antes, cada día que nosotros dejamos de interceder por alguien, es una abertura o una grieta que se hace. Por eso es que nosotros no podemos parar de orar.
No podemos dejar de interceder por nuestros hijos. No podemos dejar de orar, de interceder por nuestra iglesia. No podemos dejar de interceder por nuestra finanza. Que no se levante el devorador a robarnos nuestros frutos. Tenemos que orar a diario. Tenemos que hacer guerra a diario. Tenemos que clamar a diario. Tenemos que buscar a Dios a diario. Porque un día que paremos de orar es una grieta y una abertura que se va a ir abriendo en nuestros muros. Por eso es que hay que buscar a Dios todos los días. Por eso es que hay que orar a Dios todos los días. Por eso es que hay que interceder todos los días. Aleluya. Cuando nosotros lo hacemos, nuestras murallas están arriba y ni el diablo puede entrar. Alábalo si es que te atreves. Es más, yo le voy a decir algo que está ahora y lo van a leer en 1 Samuel 12. Yo me atrevería a decir: quien deja de orar está pecando delante de Dios. Él le fue el gozo a la chancleta ahora. Diga, ajá. Y lo que le voy a mostrar es bíblico. El hombre que deja de orar está pecando. Es más, la Biblia dice, aunque esto es respecto a la comida, pero lo voy a aplicar a la oración. Si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y orar es malo. Orar es bueno. Y si la Biblia dice que usted sí sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y el que no ora, lea Samuel, por favor. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Léalo de nuevo, por favor. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Es pecado dejar de orar? Sí, es pecado. El profeta mayor llamado Samuel dijo: lejos esté de mí que yo peque contra Jehová y deje de orar, de interceder, de clamar a favor de Dios por ustedes. O sea, nosotros tenemos que entender la importancia de lo que es convertirnos en intercesores. Mire, hermano, el diablo, si hay algo que más ataca en la iglesia, es el culto de oración. Hoy es miércoles, todos sabemos, ¿verdad?, que hoy no es culto regular, tenemos culto de oración. No sé cuántos tenemos hoy. 46 personas aquí. Tenemos un buen grupo de hermanos. Otros no pudieron por una que otra razón. Pero a lo que voy con esto es que los cultos más atacados en la mayoría de las iglesias son los cultos de intercesión. Son los cultos de oración. Porque el diablo no quiere que oremos. El diablo no quiere que clamemos. Mira, date cuenta que puedes estar todo el día trabajando bajo un frío increíble, casi diabólico. Aleluya, pero no te da más frío más que cuando llegas para la iglesia. No te da con abostezar cuando vas a orar. No te da con dormirte más que cuando vas a orar. Porque la oración el diablo la está atacando, la seguirá atacando y siempre la ha atacado. Pero gloria a Dios por aquellos reparadores de portillo que nos paramos en la brecha y que oramos a favor de la tierra para que Dios no la destruya. Salva, papá, salva, mamá, salva al perdido, salva al pecador. Alabado sea Dios. Su nombre. Nos vamos a ir a Isaías capítulo 58, verso 12. Lo van a leer en la Reina Valera 1960. Yo le voy a dar lectura en la traducción en la lengua actual. Isaías 58, verso 12. Donde aquí nos habla de nosotros tenemos que convertirnos. Que nosotros tenemos que convertirnos en unos reparadores ¿de qué? De portillos, de murallas. Le damos lectura, por favor, a Isaías 58, verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, Wow. restaurador de calzadas para habitar.
reconstruirán las ruinas, dice la traducción en la lengua actual, antiguas. Reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. My God. Te dormiste ahí, muchacho. Yo quiero que me reconozcan como un reparador de muros. Yo quiero que me reconozcan como un reparador de portillos. Que cuando las murallas estaban abajo, supimos pararnos en la brecha a favor de un hogar destruido, a favor de unos hijos arruinados, a favor de un ministerio que anda, Samaquima, a favor de alguien caído y destruido. Tenemos que convertirnos en reparadores de portillos. Alábalo si es que puedes en esta casa. A su nombre. Por eso, cada vez que alguien está enfermo, yo seré ese reparador de portillo. Cada vez que alguien peque contra Dios, en vez de juzgarlo, criticarlo, para pasarle por encima, espachurrarlo, como decimos en Puerto Rico, hacer de tripas corazones, lo que vamos a hacer es que yo voy a pararme como un reparador de portillo. Mientras él está en el piso, yo voy a orar. Mientras él está caído, yo voy a clamar. Hermano, yo siento la potencia de Dios en este altar. Mientras él no esté desanimado, yo voy a levantar un clamor por él. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta noche? La intercesión es medial entre dos partes, y eso se lo dije en la primera serie. La intercesión es tener comunión con Dios profunda. La intercesión es guerra. Aquí no se viene a dormir, venimos a pelear. A pelear contra el diablo y los demonios y el sueño y el cansancio y con todo. Con Zambalá, con Tobías, con Yesén el árabe, con los filisteos y todos los feos. Venimos a pelear contra el diablo. Venimos a guerrear contra el diablo. Eso no son oraciones como Padre en el... No, no, no. Vamos a guerrear contra Satanás. Y le vamos a decir: Satanás, suelta los míos, suelta mis pertenencias, suelta mi hogar, suelta el ministerio, suelta la finanza. Adóralo si puedes. Su nombre. La intercesión siempre causará, y lo dije la semana pasada, que la luz de Dios le brille a los pecadores y a los que no están viendo la luz del evangelio. Nos vamos a Romanos 8:26. Pero antes, la intercesión creo que es un don de parte de Dios. Para que nosotros podamos tenerlo, tenemos que pedirlo. Ahora le pregunto, ¿qué es el don de intercesión? Es la habilidad que Dios le da a sus hijos. Escuche, el don de intercesión es la habilidad que Dios le da a sus hijos por su Santo Espíritu para orar largos periodos de oración, pero en lenguas y con gemidos indecibles. Romanos 8:26, por favor, démosles lectura a ver lo que Pablo expone en este capítulo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, ¿cuál es, pregunto yo, el propósito de este don? Apunte, número 1, levantar una cobertura o protección espiritual alrededor de cualquier ministerio, de cualquier ministro, de cualquier persona, de cualquier familia o de cualquier cosa por la cual nosotros estemos intercediendo. Número 2, entender que siempre que se trate de intercesión, estamos hablando de una guerra contra el diablo. No haga como uno que una vez le cayó un endemoniado y llevaba 2 horas tratando de echarlo fuera y no podía. Y ya estaba rajado, requete rendido, y le dijo: demonio, por favor, vete. No, te va o te sacamos a patar, pero de aquí no te queremos. Esa es la intercesión.
¿Habrá algún guerrero en esta casa? ¿Habrá alguna guerrera en esta casa? Déselo fuerte que es para él. Estamos hablando que la intercesión es guerra contra el diablo, contra los demonios, contra el plan de Satanás, para que sea destruido en el nombre de Jesús. Yo una vez estaba orando de donde venimos. Estaba solo en la iglesia. Estoy delante de la presencia de Dios, gimiendo y clamando, intercediendo. Y de repente el Espíritu de Dios me paró. Me dijo: sal afuera, vete a tu casa. Me fui y de camino, la iglesia nuestra quedaba en la 12 y Greenfield. Creo que en la 9 donde estaba, no sé si era la 9 donde estaba el lugar de los bomberos. Frente a una gasolinería que había, allí mismo, yo vi a alguien que venía frente a mí caminando y lo detuve y le dije: detente, Dios te bendiga. Dios me dice que el plan que tú tienes para matar a alguien, que no lo hagas. Siento la presencia de Dios. El hombre me miró como que: ¿quién rayo tú eres? Le dije: yo estaba orando en la iglesia que está aquí ubicada en la 12. Y Dios me sacó para darte esta palabra. Y le dije: y te voy a decir para que sepa que es Dios. En el bolsillo tuyo derecho tienes una pistola. Y el hombre tembló y por poco se cayó en aquel lugar. Siento la presencia del Espíritu Santo. Y empezó a llorar y me dijo: yo soy descarriado y iba ahora mismo a matar a alguien. Bendito sea el nombre de Dios en el día. Yo no sé si usted está sintiendo a Dios, pero yo lo siento. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque el Espíritu estaba gimiendo por mí. Y mientras yo hablaba en lengua, estaba intercediendo por el alma de alguien. Por eso es que hay que dejar las oraciones sencillas. Bendice al perro, a Juan y a Pancho, y a gemir en lengua, y a clamar en lengua, y a interceder en lengua. Porque aunque yo no entienda lo que hablo, pero hablo misterios delante. Abacándaba, Sharabacatarabasoja. Alaba a Dios si puede. Alguien que diga conmigo: wow. La intercesión es también para pararse en la brecha a favor de alguien, para que el propósito y el plan perfecto y la voluntad de Dios se ejecute a favor de él o ella. También es para que la visión de Dios que nos haya dado en pro de la iglesia se pueda efectuar, como lo hemos visto y hemos sido testigos aquí. De la misma forma, el interceder nunca, oiga bien lo que les voy a decir, quien tiene este ministerio, porque es un ministerio. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Dígale que está a su lado. Es un estudio, pero dígale que está a su lado: abróchate los cinturones que viene turbulencia. ¿Sabía usted que el ministerio de intercesión es el ministerio más grande que jamás una persona pueda tener? Hay gente que quiere ministerio de apostolado, gente que quiere ministerios de profetas, gente que quieren llamar por nombre y apellido, gente que quieren ser usados en sanidades y milagros. Pero cuando te muera, eso se va a acabar. Pero el ministerio de intercesión es tan grande que todavía Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros y por cada uno de los que están perdidos. Yo no sé usted, pero siento potencia de Dios en esta casa. Aleluya. Pídale a Dios un ministerio de intercesión. Aprendamos a gemir, aprendamos a orar, aprendamos a interceder, porque hay poder en la intercesión. Alábalo si puede. Intercesor nunca se quejará porque va a orar. Así que usted, de los que se queja: ay, el culto de oración hoy, usted no tiene ese ministerio. Dale con el codo y dile: para ti fue eso.
Al contrario, quien tiene el ministerio de intercesión siempre lo disfruta, minuto a minuto, hora a hora. No importa si son largas o cortas, siempre disfrutará. Quien es intercesor, apunte esto, operará fuertemente en el don de discernimiento de espíritu, pues sus ojos le serán abiertos para que clame por lo que está percibiendo, por lo que ve. Yo nunca puedo olvidar, los muchachos que vinieron conmigo de la iglesia saben dónde estaba ubicada la entrada de la iglesia donde yo estuve. Yo me acuerdo que yo estaba de lado hablando con un hermano frente a la puerta. Había un espacio para que pasaran. Y mientras yo estoy hablando con una persona, entró otra persona. Y mientras entró esa persona, sin yo mirar la persona que entró, inmediatamente me pasó frente a mí. Yo discerní lo que había pasado. El muchacho había pecado delante de Dios sin ver la persona. Cuando pasó, pude darme cuenta lo que le había sucedido. La noche antes se acostó con la novia. Eso salió tiempo después. Pero mientras yo estaba allí hablando con la persona, mientras la persona pasa, mis ojos fueron abiertos y vi lo que había sucedido. Solamente esto le pasa a la gente que son intercesoras, porque entran en un nivel que no están otros. Entran en una dimensión impresionante. Sus ojos le son abiertos. ¿Con qué propósito? Para que interceda, para que clame, para que busque el rostro de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Siempre los intercesores tendrán un amor increíble. Nunca serán gente ni lengüeteros. ¿Sabes lo que son los lengüeteros? Que critican hasta más no poder, que todo lo habla. Dios nunca le va a dar secretos a bochinchosos. Diga, a lenguilargos, a criticones. Dios nunca le revelará el misterio a ellos. Solamente se lo revela a aquellos que interceden y que tienen pasión por las almas, que sienten compasión por los demás, que gimen y lloran por otros. En una ocasión, y esto a mí me impresiona, vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 21 al 26. Vamos a leer unos cuantos versos, pero yo les voy a mostrar aquí, según la Biblia, cómo aquel que tiene intimidad con Dios se les revelarán cosas que otros no conocen, aunque se llamen discípulos, apóstoles o pastores. Según lo que dice Juan en el capítulo 13, verso 21, vamos a darnos cuenta que quien está cerca del maestro conocerá otras cosas que no conocen otros. Adelante, por favor, quien lo tenga. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Dónde estaba recostado al lado de quién? De Jesús. Muy bien, continúa. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Se dio cuenta. Primero expresa a quien amaba a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan siempre estaba al lado de él. Después el texto dice que estaba recostado en el pecho. Y cuando Jesús dijo: uno me va a entregar, Simón le hace seña a Juan como que pregúntale tú. Y Juan le pregunta, Jesús le responde a él, no a los que estaban al lado de Jesús,
sino que se recostaba en el pecho del maestro. Porque una cosa es llegar a la iglesia, otra cosa es cantar, otra es predicar, otra es danzar, pero otra es estar cerca del corazón de Él, donde vas a escuchar cada palpitar. Siento la presencia de mi amigo, aleluya, donde vas a escuchar sus latidos. Alabado sea Dios. Mientras otros harán señas, mientras otros dependerán, tú tendrás acceso total a los misterios, tendrás acceso total a su presencia, y a los secretos a ti te serán revelados. Alábalo. Necesito que alguien haga ruido en esta noche. Ya vamos a concluir. Vamos a leer unas cuantas porciones. Nos vamos a Gálatas 4, verso 19. Pero antes, existen varias clases de intercesores. Hoy solo le hablaré de unas cuantas. Número uno, los que interceden por las armas. Estos gimen por personas que ni conocen. Yo me acuerdo en muchas ocasiones, en mis tiempos privados con Dios, orando, Dios dándome nombres, apellidos y mostrándome situaciones con gente que yo ni todavía he visto nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el único que puede convencer de pecado y te usa a ti para interceder por otros. Esto yo le llamo los intercesores de almas. Léame por favor Gálatas capítulo 4 verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en vosotros. Eso es un intercesor. Número 2, los que interceden por las finanzas. Hermano, ahora digo yo, esto no es fe nada más. Esto no es fe nada más. En el nombre de Jesús, ven a mí. En el nombre de Jesús, que venga a mí. Hay cosas que no van a ocurrir hasta que yo las tome y actúe. Y hay gente tratando de usar el nombre del Señor para cosas que les toca a ellos. El agua no se va a abrir sola, la botella no se va a abrir sola. No va a venir en el aire y tú vas a abrir la boca y te la vas. No, tú tienes que hacer lo que es posible. Lo imposible, no me están entendiendo. Ay, Dios mío. Lo imposible le toca a Él. Aleluya. Y una de las cosas que el diablo siempre atacará son las finanzas de la iglesia, las finanzas tuyas como familia, para que la obra y el evangelio de Dios no prospere. Necesitamos también intercesores de finanzas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en este día? Estos son los que claman a Dios para que las ventanas y las puertas de los cielos se abran. Aleluya, con bendición económica, para que fluya el evangelio, para que el evangelio sea predicado. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Su nombre. Léame por favor el libro de Filipenses capítulo 4 verso 19. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, Él no lo va a suplir cuando se levanta un intercesor de finanzas. Suple, Señor. Suple, Señor. Suple, Señor. Ahora, esos intercesores que Dios va a levantar son gente que cumplen con Él. Alábalo si es que te atreves, por favor.
Suple, Señor. Suple, papá. Porque como Dios va a bendecir a algo que está maldito. Me explico. La Biblia dice que quien no da a Dios sus diezmos, sus ofrendas, aleluya, dice que me ha robado. Aleluya. Y que vendrá el devorador. Bueno, para que el devorador se vaya, lo primero que yo tengo que hacer es poner en acción la palabra. Empezaré a diezmar, empezaré a ofrendar, para luego interceder por las finanzas mías y las de la iglesia. Alaba a Dios, que se oiga su nombre. Último capítulo y nos vamos. Los intercesores, otro grupo de intercesores, son los que oran e interceden por el gobierno. Vámonos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Y con esto vamos a concluir. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¡Woo! My God. Hay intercesores también de gobierno. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esto no es nada más orar por una u otra cosa. Dios tiene su gente en las iglesias para que clamen, para que intercedan, para que giman, para que busquen el rostro de Dios. Si hay algo que a mí me ha dado victoria y la iglesia está como está, ¿sabe por qué? Porque cuando las cosas se aprietan, yo calladito me encierro y empiezo a llorar y empiezo a gemir y empiezo a clamar: Señor, bendice a fulano, mira a fulana que está rebelde, cámbiala, métete por dentro, transfórmala. Muchas veces las rodillas hacen más de lo que se hace con la boca. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Alábalo si es que puede. Vamos a estar de pie. No termine. Vamos a aprovechar este ambiente. Y yo quiero levantar un clamor. Vamos a interceder. ¿Cuántos quieren interceder por unos minutos nada más? Por unos minutitos. Vamos a empezar a orar. Vamos a orar. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, vamos a clamar por los que están aquí, por los que nos van a ver. Acatanda la basama. Ahora mismo reprendemos al diablo. Shanda katainele. Saunda yema kaume. Ahora mismo clamo por los que están perdidos. Clamo por los que están enfermos. Ahora, Padre, oh Bacoyo, Sábalo, Hoyo, Shakarabasaba, Arracanda la basoja. Fuera toda presión del diablo, fuera toda obra del diablo. Ahora, Lucifer, te ordeno a que suelte las vidas en el nombre de Jesús. El enfaí, sacándole, llamando. Ahora se mueve el estruendo. Vamos, clame por la ciudad, clame por los pecadores, clame por los que están atados por el diablo, por los que tienen vicio. Ahora. Ahora mismo suelta las vidas, diablo. Suelta las almas, diablo. La oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Veo que se caen las murallas del diablo.
Olenfai canina. La unsata ineno. Leifata unida mahaya. Shabakata la basaba. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe tu liberación, recibe el bautismo. ¡Ay! ¡Ay! Ahora ahí, suelta las vidas, diablo, en el nombre de Jesús. Prospéranos, 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 prospéranos. Muévete, Espíritu Santo. 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 Muévete ahora. Muévete ahora. Nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre.